Ya. Lo que vamos a ver hoy día, vamos a partir con matrices estáticas, después vamos a ver memoria dinámica y vamos a seguir con matrices dinámicas. Después vamos a ver cómo se recorren las matrices y algunos tips para el ejercicio 1, ¿ya? Vamos a ver esto. Ya, lo primero. ¿Qué han visto de matrices? Yo no me he conectado a la última clase en algoritmo, así que no sé, profe. Ya. Los demás. De matrices, lo último que hemos visto ha tratado por lo general de cómo recorrer y ordenar las matrices. Y ordenar, ya. Entiendo. Perfecto. Ya. Entonces, ¿sabes cómo se declaran las matrices, cierto? Por lo menos matriz estática. Sí, sí. Ya. Como repaso, se ponen así. Matriz. Se pone aquí unas filas. Columnas. Y ojo que 03 y 4. Ya. Columnas. Así es como se declara una matriz. En este caso una matriz de 2 por 2 porque tenemos dos dimensiones nomás. O sea, de 2 por 2 tenemos una matriz de dos dimensiones. Tenemos filas y tenemos columnas. ¿Ya? En este caso sería de 3 por 4. 3 filas y 4 columnas. Si las ponemos así como está actualmente, todos los valores, vamos a poner, tendrían basura, como vimos en los vectores. La forma en que se accede a una matriz es la siguiente. Se pone el nombre de la variable donde está la matriz guardada, en este caso se llama matriz. Los primeros corchetes van las filas. Las filas, como vemos aquí, son esas, son la fila 0, fila 1 y fila 2. Para que no se confundan con fila de columnas, las columnas tienen que pensar como la columna vertebral, que está vertical, así no se van a confundir, no deberían confundirse, ¿ya? Filas horizontales y las columnas son verticales. Como vemos aquí, serían de 3 filas y 4 columnas. Sigue la misma regla que los vectores, o sea que todo parte en 0. En este caso sería columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. ¿Ya? Se accede de la siguiente forma. En el primer vector va el índice donde uno accede a una fila. Por ejemplo, si quiero acceder a la fila 2, 0, 1, 2, índice ahí, a la fila. Claro, en la fila 2, en la posición 2 sería acá, pero en el índice 2 sería en la posición 3. ¿Ya? En este caso, creo que no. A ver, 0, 1, 2, claro, sería la última. Y en los siguientes corchetes van las columnas, en este caso. Pongamos una. Todo y una. Aquí vamos a. Si uno quiere que se inicialice en 0, simplemente puedo hacer esto fácilmente. Ah, claro. En este caso no se pueden hacer, ¿ya? Uno tiene que crear una función para poblar la matriz o inicializarla dependiendo como quiera. Profe, por defecto, si uno no le ingresa nada, ¿están en cero los valores de la matriz? No. Lo pasa lo mismo que los vectores. Pueden tener basura. ¿Y por qué ahí solo imprime ceros? No, porque ese fue un programa que hice antes. ¿Ya? Ah, ya.
Si tenemos suerte, quizá, bueno. El tema es que no hay que confiarse porque a veces, claro, a veces se suele imprimir ceros, pero no hay que confiarse, ¿ya? Entonces así es como se accede a los elementos de una matriz, ¿ya? Y ahora cómo se recorre una matriz. Para recorrer una matriz se necesitan dos ciclos. Si la matriz es de dos dimensiones, son dos ciclos, y así vamos. Si de tres dimensiones, de tres ciclos. Anidados. Se suele generalmente recorrer una matriz por fila y por columna. ¿A qué me refiero con esto? Y si mira, vamos a mostrar aquí. Un entero. Aquí, ¿qué tendría que poner para mostrar todos los elementos de la matriz? Los corchetes, Claro, pero ¿qué tiene que ir dentro de los corchetes? La I. Ya, como J. ya, ojo, ahí en este caso en C no va la coma. Ah. Ya, en este caso es un corchete la I y en otro corchete J. Ya, creo que en pseudocódigo llevan I, J. Así que aquí va a acceder a las distintas dimensiones, corchete, una variable, corchete, otra variable, ¿ya? Aquí voy a poner un salto de línea para que las separe. Ya. Vamos a inicializar esta matriz. Ya. Se muestran los elementos de una matriz. Se muestra. Aquí se inicializa la matriz. Ya. Quiero guardar los elementos del 1 hasta el 12 en la matriz. ¿Cómo lo haría? Los elementos del 1 hasta el 12. ¿Se les ocurre? Lo que sea. No. Con los índices, ¿No? incrementando. Ya. Algo así, ¿cierto? Esto le asigno algo, ¿o no? Lo más fácil sería simplemente tener aquí una variable y contador puede ser, acumulador, o no. Número actual, que parta en 1. Se asigna el número actual. Esta variable la incremento. Entonces aquí la debería poblar la matriz entera. Ya, perfecto. Lo que sí que voy a poner un 2 para que sean separados. Ya. Entonces, así se declara int, matriz, y después tantos corchetes como dimensiones tenga. Dentro de los corchetes van el tamaño de cada dimensión. Así es como se accede a un elemento, la variable, un corchete, el primer corchete de las filas, el segundo de las columnas, lo mismo acá. Así es como se inicializa. Y se recorren también con dos ciclos, porque tiene dos dimensiones esta matriz. Así es como se muestran, ¿ya? Cómo se pasan por parámetro a una matriz. Cuando la matriz es estática es distinto de cuando la matriz es dinámica, ¿ya? ¿Saben la diferencia entre algo dinámico y algo estático? ¿Se lo han pasado todavía? Que lo dinámico se va cambiando y lo estático se mantiene en todo momento en los mismos parámetros y los mismos números. Claro,
el estático en todo todo el programa, desde el principio hasta el final, siempre va a ser igual. El cambio, lo dinámico, entre medio puede ir cambiando, ¿ya? Así que las matrices dinámicas, como o sea, estática, ojo, estática, no, declaración de una matriz es estática, ¿ya? Una matriz estática se basa por una función de esta forma. Voy a mostrar una función que muestra la matriz. Mostrar matriz. Se basa int, el nombre del parámetro, ojo, del parámetro. Vamos a poner aquí matrix. Y aquí, ojo acá. Vamos a poner filas. Lo mismo que los vectores, tienen que tener tienen que pasarle por parámetros, porque dentro de una función no hay forma que ella sepa de qué tamaño es la matriz. Y en este caso, como tiene dos dimensiones, hay que pasarle dos parámetros, uno de las filas y otro de las columnas, ¿ya? Pero aquí nos está marcando algo. Para pasar una matriz estática, ojo, estática por una función, lo que hacemos es, en el segundo corchete, le tenemos que poner la cantidad de filas, ¿ya? O sea, la cantidad de columnas. En el segundo corchete es necesario, en este caso, ponerlo. En este caso es de 4, ponemos un 4. Ponemos un 4. Ya no nos marca el error. Esto como que le quita un poco de dinamismo al programa, pero con las matrices dinámicas se puede arreglar, ¿ya? En este caso, como ya sabemos que es estática, estos valores de filas y columnas no van a cambiar. Así que fácilmente aquí podemos poner un define, ¿no? Filas 3, define, columnas 4. Entonces aquí ponemos columnas. Agarramos esto. ¿Ya? Y lo mismo. Entonces, así es como se pasa una matriz estática a una función. ¿Sí? Dígame. ¿Por qué cuando imprimió la matriz le puso porcentaje 2i? Ya. Si le pongo así nomás, si no le pongo el 2 aquí, lo que hace es que cada número ocupa el espacio que necesita nomás. En este caso el 1 ocupa un solo espacio, el 2 ocupa 2 espacios, el 11 ocupa 12 espacios, el 12 ocupa 12 espacios, ¿ya? Porque tiene dos caracteres el día y todo eso, ¿ya? Pero como vemos aquí me queda como desordenado, como que es más complicado verlo. Entonces, cambio, si yo le pongo entre medio del porcentaje li, le pongo un 2, digo que cada número, independiente de cuánto largo tenga, va a ocupar dos espacios, sí o sí, ¿ya? Entonces, el 1 ya Ya no va a creo que lo ocupar, entendí. ¿sí? Era para darle formato. Claro, aquí así, Gracias. ¿ya? Perfecto. Entonces, aquí tenemos, vamos a copiar todo esto acá. La matriz se llama matriz. ¿Ya? Entonces yo llego, mostrar matriz, exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces así es como se pasa, ojo, una matriz estática, la matriz es estática, a una... Esto debe ser...
una matriz estática como parámetro de una función. El primer corchete puede o no, ahí es cosa de cada uno que vaya vacío, pero el segundo tiene que ir sí o sí con la cantidad de columnas, ¿ya? Ahí si nos queda tiempo voy a explicar eso, que es un tema de cómo calcula el programa las posiciones. Pero por lo que estamos ahora no es necesario entenderlo, ¿ya? Entonces, puedo hacer otra función aquí, puedo la matriz. ¿Cómo va entonces? Lo mismo que arriba, ¿cierto? Matrix. El primero puede ir vacío en este caso, para que vean que no afecta, lo vamos a poner con un valor. Y el segundo sí o sí tiene que tener la cantidad de columnas. Como dijimos antes, lo mismo que los vectores, le tenemos que pasar el tamaño. ¿Ya? Vamos a copiar todo esto de nuevo. Así es. Filas, columnas. ¿Ya? Y tenemos exactamente lo mismo que teníamos antes. Solo que ahora está modularizado. Cada cosa lo hicimos en una función. Ya. Y eso es lo único que tienen que saber de matrices estáticas, no hay nada más. Tenemos cómo se declaran, el tipo de datos, el nombre y los corchetes dependiendo cuántas dimensiones. Generalmente van a trabajar con 2 dimensiones, ¿ya? O sea, va a tener 2 corchetes. El primero va a indicar la cantidad de filas, el segundo la cantidad de columnas. Los elementos se acceden de esta forma, el nombre de la variable, el primer corchete es la fila que queremos acceder, el segundo corchete es la columna que queremos acceder, ¿ya? Y cómo se pasan a funciones, la matriz estática, ojo, algo harto hincapié en eso porque las dinámicas se pasan distintos. La estática se les pasa con el primer corchete, puede ir o no puede ir, es cosa de cada uno. Como vemos aquí no se lo pasamos y aquí sí se lo pasamos y funciona exactamente igual el programa, ¿ya? Pero en el segundo corchete tiene que ir sí o sí. Y tiene que ir las columnas, ojo, tiene que ir la cantidad de columnas, ¿ya? Eso nomás es lo que tienen que saber para matriz estática. Voy a poner un text tester, pues lo tengo entre ahí. Tutorial. Voy a hacer el link en el chat. Profe, ¿podría mandar el WhatsApp para entrar? Por favor. ¿Cómo? ¿El link? Sí, el link del Rextester, Ya, porque apúrese que yo no me meto del PC, me meto del teléfono. ya, ¿cuánto? ¿Y qué han visto de los ejercicios? ¿Qué podrían comentar? ¿Lo encuentran complicado? ¿Lo encuentran interesante? ¿Qué opinan? Profe, yo tengo una pregunta porque en la tutoría 6 usted había dicho así como hay una característica en C que se puede utilizar para hacer la tarea que era transformar los caracteres a Claro, números entero, o sí, los números, los enteros a sí, carácter con la tabla ASCII. claro. Pero si se puede hacer esto, pero de otra forma, porque como a través de código. Ya, Si es que hay una función en C que haga eso, aparte de lo que usted dijo. que haga qué cosa. Eh, una función que transforme o
Claro, como una función que transforme los caracteres en números o los números a caracteres. Ya, vamos a revisarlo. Al principio vamos a ver lo de memoria dinámica. Creo que como funciona así, función creo que no hay, pero uno lo puede hacer como implícito, se podría decir. Pero claro, ahí uno tiene que saberse, no saberse, pero tiene que entender cómo funciona tal axis, que básicamente hay un número, va, y a cada número le corresponde un carácter. Ya, pero eso lo vamos a ver enseguida. Ahí puse el link en el WhatsApp de Félix. Ya. Lo que es memoria dinámica, ¿qué le han comentado sobre eso? ¿Han pasado algunas funciones? Por lo menos el concepto de memoria dinámica. Sí. No. Bueno, básicamente la memoria dinámica es se podría decir, un aspecto del lenguaje C y de otros lenguajes también, que se centra en que cuando el programa se está ejecutando, uno puede pedir una cantidad de memoria en específico y uno puede ir trabajando con esa memoria, pero uno la pide cuando el programa ya está andando, ¿ya? Para ocupar memoria dinámica tienen que ocupar esta librería, stdlib, la Standard Library, que esa tiene las cuatro funciones con las que se ocupa memoria dinámica, las cuales son, vamos a estar aquí, está malloc, está calloc, está realloc, está free. ¿Le han mencionado alguna de estas funciones? Estas cuatro. Sí, pero yo no ¿Sí? conocía, Free no la conocía. Ya, free no la conocía. Yo conozco la malloc y la calloc. Ya, perfecto, miren. Vamos aquí a poner. Esta recibe dos parámetros. No, recibe uno solo. Calloc recibe dos parámetros. Realloc también recibe dos parámetros. Y free recibe uno solo. ¿Ya? Malloc, para lo que se usa es para asignar memoria. ¿Ya? Pero ojo que la diferencia, porque calloc hace exactamente lo mismo. Con calloc también uno asigna memoria. Pero la diferencia es que con malloc uno la asigna nomás y la memoria, claro, puede tener basura o no. En cambio, con calloc, la memoria que uno asigna la inicializa enseguida. O sea, si uno asigna unos punteros, todo lo que uno asignó va a tener en null, va a partir en null. Si uno asigna un vector de entero, todos los elementos van a partir en cero, ¿ya? En cambio, con malloc, van a partir con lo que tenían nomás, con los valores basura, entre comillas, ¿ya? Entonces, si uno necesita que los valores que los elementos tengan un valor inicial, ocupa calloc. Si uno después lo analiza y encuentra que no es necesario, ocupa malloc. Aquí como entre comillas, calloc es un poquito más lento que malloc porque se da la tarea de inicializar los valores, ¿ya? En cambio malloc simplemente la asigna. Entonces, como dijimos, malloc recibe un solo parámetro. Y lo que recibe es la cantidad de bytes que va a uno asignar.
¿ya? ¿Cómo lo calcula? Uno pone total, que es el total de elementos que van a asignar que va a asignar la memoria, por size of, el tamaño. Ojo, si termina, volvemos al mismo link. El tamaño de cada elemento. Cada elemento. ¿Ya? O sea, si queremos un vector de enteros de 3 elementos, ponemos malloc de 13, el total, por size of. Como queremos un vector de entero, ponemos size of int, ¿ya? Por eso recibe un solo parámetro. Calloc recibe exactamente lo mismo, pero en vez de esto se multiplicar estos dos, simplemente lo recibe en parámetros distintos. O sea, aquí está el total, y está el size of, el tamaño, cada elemento. Tiene que tener muy claro esto, porque yo varias veces me confundí, he puesto el size of acá, y como primero el parámetro y el total acá. Y claro, ahí no se crachea, ¿ya? Profe, una consulta, Dígame. ¿con qué se refiere con total? El total con la cantidad de elementos, ¿ya? El parámetro. Claro. Elemento, Ay, elemento. Por eso aquí, si queremos un vector de 3 elementos, un vector de enteros de 3 elementos, ponemos en la cantidad de elementos, que son 13, por size of, el tamaño de cada elemento. En este caso, int. Si queremos el mismo vector, pero con sus valores inicializados en 0, ocupamos calloc. Como dijimos antes, tienen los mismos parámetros, pero en cambio aquí en vez no se multiplica, sino se reciben los parámetros por separado. Si queremos el mismo vector de 3 elementos, ponemos calloc 13, size of int. ¿Ya? Eso nomás. Con realloc lo que yo hago es reasignar memoria. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense, voy a dibujar aquí. Allá, aquí tenemos el de 3 elementos, ¿ya? Ahí está. Ahí está el número 13. De hecho, el número 12, porque de 0 hasta n-1, ¿ya? Aquí imaginamos que con malloc y asignamos la memoria para 2 elementos, ¿ya? Aquí está el otro elemento. ¿Ya? Pero ahora quiero que el tamaño de este vector cambie. Entonces ahí ocupo realloc. Entonces lo que yo hago, si el tamaño se crece, lo que va a hacer esto, va a asignar voy a ponerla para abajo, va a asignar la memoria para el tamaño que nosotros le especificamos, y todos los elementos que están acá, todos los elementos van a ser copiados aquí, ¿ya? Por lo tanto, aquí va a estar el 12, aquí el 11, ¿ya? Esto tiene basura. Entonces, con el realloc lo único que hacemos es reasignar memoria, se redimensiona un vector, ¿ya? Y si en vez de agrandarlo, el vector se achica, hasta aquí nomás, hasta el 11, digamos, lo que va a hacer es copiar de nuevo, pero hasta donde llegó nomás. En este caso va a llegar hasta el 11. ¿Ya? Y vienen los otros valores. Entonces, lo que se hace con el realloc, primero, con un vector que haya sido dimensionado, ya sea con malloc o con calloc, el realloc simplemente toma ese vector y el tamaño lo cambia, ¿ya? Ya sea que lo agrande, como tenemos acá, o que lo achique, como tenemos acá. Y hay que tomar en cuenta
que los valores del vector original, que es este, van a ser copiados en el nuevo vector, ¿ya? Como vemos en este caso, si el tamaño se agranda, van a ser copiados hasta ahí, que era el vector original, y todos los demás elementos van a tener valores basura, ¿ya? Y si el tamaño se achica, van a copiar los elementos hasta que llegue hasta el último elemento que se alcanza a copiar, dependiendo del tamaño. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Yo más o menos, profe, me perdí un poco como ¿Dónde? ahora en el Realog, no lo entendí Ya, mucho. En por qué se llegó hasta el 11 y no hasta el 12 como el Malloc. ya, mira. En este caso, aquí tenemos vector original, ¿ya? Correcto. Eh, vector original, acá tenemos vector agrandado y vector achicado, ¿ya? Entonces, el vector original, tamaño, es igual a 13, ¿ya? Como sabemos, los elementos van del 0 hasta el 12, o sea que este último elemento, si lo inicializamos de esa forma, va a tener el valor 12, ¿cierto? Ahí está el vector original, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí o no? Esta pura parte nomás. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el vector original, este, y si en caso de que ocupáramos el realloc y el tamaño fuera mayor, tendríamos este caso, ¿ya? Que el vector se agrandó, ¿cierto? Imaginamos que el tamaño en este caso sea de tamaño de 25, ¿ya? O sea, se ocupó el realloc, pero el tamaño se cambió y en este caso se agrandó el vector, ¿ya? Entonces lo que hace realloc es crear un nuevo, claro, asignar un nuevo vector, que es el que está aquí, con el tamaño que se le indica, que es 25, y como es mayor, va a copiar todos los elementos del vector original y los va a poner aquí, ¿ya? Y claro, con el vector original tenía 13 nomás elementos y que iban del 0 al 12, lo que va a hacer el realloc va a copiar del 0 al 12 en el nuevo vector y el resto de elementos van a quedar ahí con basura, ¿ya? Ese es el caso 1. Y en el caso 2 es que el vector se haya achicado. Por abajo. ¿Ya? En este caso, el tamaño del nuevo vector va a ser de 12 nomás. Entonces, lo que pasó aquí, si originalmente teníamos este vector, que lo creamos aquí con malloc o con calloc, ahí independiente, tenemos un vector de memoria dinámica, de tamaño 13, ¿ya? Ese vector le aplicamos realloc y en el tamaño que le pusimos en el realloc dijimos que sea de 12 nomás, o sea, que se achicó el tamaño, ¿ya? Lo que va a hacer realloc va a decir, ya, voy a crear un nuevo vector, un vector más chico, que es el que tenemos aquí, y voy a copiar todos los elementos que alcanza a copiar, ¿ya? En este caso copiar el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 11, porque ya va a tener los dos elementos que es del tamaño del vector, ¿ya? O sea que de aquí para allá los elementos se van a perder, ¿ya? Porque como el tamaño es de 12, va a alcanzar a copiar dos elementos nomás. ¿Se entiende hasta Eh, ahí? Dígame. queda un minuto de la reunión. Ya, si ahí se corta, volvemos al mismo link nomás, ¿ya? Ya. Perfecto. Uy. Ya, ¿se entendió, Félix?
Sí, profe, ahora ya la entendí mejor. Perfecto. ¿Alguna duda los demás? No, yo no. Ya, perfecto. Ya. ¿Y Rocío, todo bien? Sí, profe, el Ya. Malok y el Carlos hacen lo mismo.